Hola mis amados, ¿cómo están? Pues un gusto volver a verles por acá, por este medio. Y les envío muchos saludos, ya saben. Esperamos se encuentren bien junto con sus familias. Vamos a empezar hoy la clase número 5. Y la clase número 5 nos habla lo que no debe de suceder en un llamado. Lo que no debe suceder, lo que no debe pasar en aquella persona que ha sido llamada o está siendo llamada. No debe pasar esas cosas que vamos a ver a través de esta enseñanza. Porque hoy día muchos se adjudican, toman o aceptan un cargo, un ministerio, una posición, un liderazgo, y a veces no es así como Dios lo ha mandado o como Dios lo quiere. Y pues hay razones por las cuales muchas veces las personas están ahí en ese liderazgo, en ese ministerio, ejerciendo algo que no ha sido llamado, que no ha sido puesto por parte de Dios, y eso es muy delicado. Por eso de ahí que tengamos que enseñar todo ese tipo de cuestiones. Ahora bien, vamos a entrar a la primera. Vamos a ver ahí lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 9. Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Fíjese cómo está hablando aquí en el profeta. Dice: engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Por eso tenemos que analizar qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, estamos actuando mal, haciendo mal, y esto nos puede incluso traer perjuicios, nos puede traer consecuencias a nuestras vidas. El primer punto es porque no hay de otra o porque no hay otro. Es decir, luego llega a sucederse que se levantan grupos en casa o alguien empieza, lo alcanza el Señor y empieza a predicar la palabra por el mismo gozo, la misma alegría de querer compartir la palabra. Y entonces, pues empieza a predicar y se empieza a formar un grupo ahí de 5, 7, 8, 10 personas. Y entonces, pues ya la misma gente dice, bueno, pues ¿quién nos va a pastorear aquí? ¿Quién nos va a dirigir? Y pues la misma gente dice, pues usted, vea que está al frente, pues usted diríjanos, usted compártanos, usted sea nuestro pastor o nuestra pastora, ¿no? Y pues la gente dice, bueno, está bien, ¿no? Y piensa que así como que el otro día platicar con alguien que dar los ministerios es como dar un suéter, una camisa, un pantalón o unos zapatos. No, los ministerios, recordemos bien y que les quede bien claro, los da Dios. No es porque estudies, no es porque vayas a una escuela o te preparen, o no, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces se llega a dar el caso de este grupo que pues nombran ahí al líder, usted es nuestro pastor, nuestra pastora, y pues ya él, como sea, empieza ahí a ejercer, empieza ahí a predicar o a hablar o a leer unos textos, qué sé yo, sin tener ningún conocimiento de nada, ¿no? Y entonces, y empieza el problema, precisamente porque allí es donde Dios no está respaldando, respaldará su palabra, ciertamente, porque la palabra no va a quedar vacía, dice, sino va a ser lo que él quiere que haga en la vida de las personas. Pero eso no quiere decir que Dios va a respaldar al ministerio. ¿Por qué? Porque o que vamos a forzar a Dios a que diga, bueno, pues no era pastor porque no lo llamé como para pastor, pero bueno, pues yo lo voy a hacer pastor porque le está echando ganas. No, los llamados de Dios son muy especiales y muy específicos. Entonces, eso que de que no hay otro, pues no, porque pasó en el libro de Hechos cuando dice que Judas había muerto y entonces los apóstoles ya querían nombrar a alguien pues que ocupara su lugar, ¿verdad? Y entonces ahí en el libro de Hechos capítulo 1, verso 20, habla precisamente acerca de eso, ¿no? Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Y luego dice el verso 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, es decir, ya fue contado como el 12º apóstol Matías. Pero ¿qué pasó con Matías? Alguien se preguntará, bueno, ¿y dónde aparece Matías? En ninguna parte aparece Matías, en ninguna parte, en ningún pasaje, en ningún momento aparece Matías. ¿Por qué? Porque no fue esa la voluntad del Señor, no era el propósito de Dios que Matías estuviera en ese lugar. Los apóstoles lo escogieron, incluso dice que hasta echaron suertes, fíjense, imagínense que en un lugar de repente hay un grupo ahí de personas, ¿no? De congregantes, y dicen, pues no hay un líder, no hay un pastor, pues vamos a echar suertes, ¿no? A ver, vamos a poner todos papelitos y aquí le movemos al vasito y a ver, el primero que salga, ese es. No, 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 los ministerios no son chocolates, no son dulces, no, los ministerios es algo muy diferente, es algo tan especial que de verdad es un de respeto y de temor ese tipo de cuestiones. Bueno, ahora bien, entonces dice ahí que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Recordemos que para ese momento todavía el Espíritu Santo no descendía, todavía el Espíritu Santo no venía y obviamente pues no eran guiados por el Espíritu.
tenían que echar suertes para ver qué pasaba, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es por necesidad. No se va a poner a alguien por necesidad, porque no hay nadie, porque quién lo va a hacer. No, se va a poner porque Dios lo llamó, porque Dios lo está poniendo, porque Dios quiere que esté ahí. Esa es la razón principal por la que alguien debe de estar ejerciendo un ministerio, porque Dios lo llamó y porque Dios lo quiso así, Dios lo escogió. Por eso es importante, mis queridos, que no nos basemos ese tipo de cuestiones. Si tú en tu iglesia pasó eso, pues el pastor, en ese caso el líder, como lo hayan llamado ustedes, tiene que certificar si realmente es un llamado por Dios, o bien Dios va a mandar después a alguien. Dios va a mandar, a lo mejor el propósito de Dios era que empezaran, pues ciertamente que compartieran la palabra y demás, pero Dios a su momento iba a mandar a un siervo, o bien de ahí mismo iba Dios a levantar a alguien, ¿no? Pero conforme a su voluntad y su propósito. A lo mejor el que está ahí ejerciendo el pastorado en la iglesia ni es pastor, ni debe de estar ahí como pastor. A lo mejor el que está ahí es un congregante de los que estaban ahí, ese es el que Dios les iba a llamar, pero como ya lo pusieron a él, pues ya dice los demás, pues ya, debe ser el líder y demás. Por eso es que no debe de pasar esto en aquel que ha sido llamado, que sea por necesidad o por ocupar un puesto o porque no hay nadie. No, no debe ser así. Tenemos que tener mucho cuidado en esa situación. El segundo punto es ver a otros. Lo que no debe suceder en el llamado es que él ponga su mirada en otros siervos, porque llega a suceder que muchos siervos, solamente ya famosos, grandes, reconocidos, pues tienen fama, ¿verdad? Muchos lo ven por el lado, por ejemplo, pues espiritual, que ese debería ser a lo mejor el principal y el único, ¿no? Ver su gracia, el ministerio, la autoridad, el poder que el Señor le ha dado, la autoridad que el Señor le ha dado, la palabra que el Señor le ha dado, ¿verdad? Eso es admirar a un siervo y desear esas cosas es bueno, es maravilloso. Pero por otro lado también ven lo material, eso es donde más se enfocan esto, porque ven al siervo que pues usa buenas camionetas, buenos carros, ¿verdad? Ven de alguna manera que pues es un hombre que tiene posesiones, su casa, tiene una casa muy grande, una casa muy elegante, muy bonita, se viste con ropa de marca, ¿no? Y bueno, pues obviamente la gente o los que lo rodean, los que aspiran a un ministerio, que aspiran a un llamado, pues dicen, no, yo quisiera ser como él, ¿no? Que es para tener todo eso que él tiene, ¿verdad? Y pues no es por ahí. Otros ven por el lado, pues, de, de su persona. Entonces, ¿cuál es realmente lo que hay en el propósito, en el corazón tuyo? O sea, ver porque un siervo ves que es rico, que tiene mucho dinero, y dice, yo voy a empezar, porque hoy día se ha dado mucho, incluso en muchos lugares dicen, hoy día ven la iglesia como un negocio, ¿no? Como un lugar donde puedes sacar provecho para hacerte rico, para hacerte millonario. No, ese no es el propósito, no es la finalidad, no debe ser la intención, no es lo que debe de haber en tu corazón. Por eso, digamos el primer texto, hay que probar el corazón porque es perverso y engañoso. A lo mejor en tu corazón está eso de decir, no, yo quiero ser como ese siervo porque tiene mucha lana, viaja, tiene jets incluso, ¿verdad? Tiene hasta helicópteros, su iglesia es enorme, ¿no? Yo quiero tener una iglesia como esa, ¿no? Pero ¿para qué? O sea, realmente ha sido llamado. El llamado Dios te da. Hay llamados que Dios los llama para ser pequeños. No porque seas llamado de Dios ya vas a ser un enorme, un gran siervo de Dios. No, Dios te ha llamado a diferentes niveles. Acuérdense que Dios a uno le dio 5 talentos. No le dio a todos 5 talentos. No, le dio 5 a uno y a otro le dio 2, menos. Y a otro le dio 1 nada más. Entonces, recordemos los ministerios, hermano, aunque son ministerios que Dios da, pero no quiere decir que sea el mismo del apóstol fulano, del apóstol perengano, o del profeta fulano, o del pastor perengano, no. Quiere decir que Dios te va a dar el ministerio como Él quiere, a lo que lo desarrolles como Él quiere que lo desarrolles y nada más, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, no ver a otros, no andar codiciando a otros, viendo a otros, deseando ser como los otros. No, eso, olvídate de ese tipo de cuestiones. Tú tienes que ver tu mirada en Cristo, tienes que ser como Cristo, desear servir como Cristo, desear ser como Cristo. Esa es nuestra meta, no desear ser como el apóstol fulano, como el apóstol perengano. En lo espiritual sí puedes desear, decir, bueno, pues gracias a Dios porque el apóstol pues, es un siervo de Dios que Dios usa de una manera muy grande, tiene mucha gracia de Dios, es muy sencillo, muy humilde. Adelante, eso es. Pero no quiere decir con eso que tú tengas que ser igual que Él, ¿sí? Tú tienes que ser igual que Cristo. Ese es tu objetivo, que nuestro objetivo sea Jesús. Acuérdense que la palabra dice, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Entonces ahí debe de estar nuestro corazón
en Cristo, nuestro deseo en Cristo, de servir a Cristo, no importando si vamos a ser millonarios, si vamos a ser ricos, si vamos a tener alguna casa, si vamos a tener carros, eso no importa, eso es lo de menos. Realmente en el corazón debe de haber la humildad, la sencillez para poder servir a Dios de una manera como Él lo desea. Ok, entramos entonces con el punto número 2. No ver a otros. Eso es muy importante porque a veces por andar viendo a otros siervos grandes, famosos, internacionales, pues verles, en primer lugar, si se le ve lo espiritual, qué bueno y así debe de ser lo primordial, ¿verdad? El ser como él, a lo mejor que ora mucho, ayuna mucho, lee mucho la palabra. Ese tipo de cosas son las que debemos de copiar y las que debemos imitar y las que debemos desear igual ser como esos siervos, a lo mejor en su gracia, en el ministerio, en la autoridad que Dios le ha dado, en el carisma que Dios le ha dado. Eso sí debemos a lo mejor de alguna manera pues verlo y admirarlo, ¿no? Pero de ninguna manera codiciarlo, de ninguna manera ver ser como él o querer ser como él, no. Ni mucho menos en lo material. En lo material a veces se ve pues la riqueza, las casas, los autos, la ropa, ¿no? De diseñador, de marca, y uno dice, no, pues yo quisiera ser como ese siervo, porque mira la camionetota que trae, o el carro que trae, mira, tiene casas y tiene dinero y tiene esto, tiene fama. No, ese no debe ser el objetivo. El objetivo debe de ser servir a Dios y que realmente sea nuestro propósito el estar y buscar a Dios. Ahí en el libro de Hechos encontramos, vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 18. Hechos 18, vamos a leer el 18 al 22. Dice, cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese cómo este hombre Simón deseaba, dice que veía cómo los apóstoles hacían milagros, señales, prodigios, y entonces él también deseó, dijo, no, yo también quiero ese poder, ¿no? Porque si tengo ese poder me voy a hacer muy rico, imagínate, hacer esto, hacer el otro, no, hombre, esto me va a producir mucho. Él lo veía por una ambición, por algo de quererse hacer, incluso hasta famoso, no sé. Y le dijo, Pedro, viendo las intenciones de su corazón, dijo, no, tu dinero perezca, porque incluso hasta les ofreció dinero. ¿Cuántas veces muchos que están al lado del pastor ahí dan buenas ofrendas, buenos diezmos, porque el pastor, mire, el pastor aquí le va esto, mire, el pastor acá le regalo acá una cadena, ¿por qué? No porque lo amen realmente, no porque realmente pues tengan ese amor por el siervo, no, sino porque quieren quedar bien con él. ¿Para qué? Para que ellos también sean beneficiados, para que ellos también, el pastor les diga, es eso al apóstol, ¿no? Bueno, hijo, tú pues eres el que me regalas cosas y todo, bueno, tú vas a estar conmigo, tú mira esto, el otro. No, no, no debe ser así, no debe haber intereses, no debe haber corrupción dentro de la iglesia, es lo que menos debemos de pensar y de ver ese tipo de cuestiones, sino que debe de haber servir eso por amor, como ya lo hemos visto en otras clases, por amor. Entonces, no debe de haber, segundo punto, el estar viendo a los demás, estar viendo a otros siervos, a otra gente, que querer ser como ellos porque tienen, porque esto, no, eso es lo que menos debe de haber en nuestro corazón, así como Simón, que Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque esto no es por dinero, esto no es por poder, esto no es por tener un cargo, una posición. Esto es por servir a Dios, por agradar a Dios y para bendecir al pueblo, no para hacerse del pueblo, no para poseer, sacarle al pueblo, como hoy día muchos le hacen, sino para dar, al contrario, para dar, para transmitir al pueblo de Dios. Y fíjense cómo es importante esto. Nunca pongas tu mirada en la gente, más bien pon los ojos en Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Es importante poner los ojos en Cristo. Si tú quieres ser como alguien, no, que no seas como, quieras ser como fulano, perengano, porque tiene, porque no. Tú, si yo quiero ser como alguien, debe ser como Cristo. Debo parecerme en Cristo y debo ser como Él, tal y como Él fue, así debo ser yo. ¿Ok? Tercer punto, no codiciosos. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 3, voy a dar lectura, 1 Timoteo 3, 3, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Fíjense cómo dice el apóstol.
No debe de ser una persona pendenciera, codicioso de ganancias deshonestas. No debe de haber en tu corazón el decir quiero tener, quiero poseer, igual que aquel, igual que el otro. No, no, tú al contrario, decir yo voy a servir como Cristo. No debe haber codicia en tu corazón, no debe de haber esa ambición como la hubo en Judas. Acordémonos que Judas, por esa ambición, por esa codicia que él tenía, ¿qué le pasó? Como, pues de alguna manera hasta entregó al Señor, ¿verdad? Aparte de que dice que se robaba las ofrendas, después cuando al final ya vio que Jesús no iba a tener fama, no iba a quitar al emperador, pues dijo, pues bueno, voy a sacar provecho de algo. Entonces dijo, ¿saben qué? Pues con permiso, yo voy y lo entrego, lo vendo y ya por lo menos ya obtengo algo, alguna ganancia pues de este hombre, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Porque siempre su corazón estuvo sobre esto, sobre la avaricia, la codicia. No debe haber en nuestro corazón esas codicias, ese amor hacia las cosas materiales, hacia las riquezas, hacia las casas, hacia los carros, los viajes, las cosas materiales, eso no importa. Fíjese, la codicia quiere decir deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Es cuando hay ese deseo de decir, yo quiero tener esto, quiero tener el otro. ¿Y cómo le hago? Pues así como el pastor o como el apóstol, ¿no? O como el profeta, como el evangelista. Voy a hacer eso para que, pues de ahí voy a sacar lana y de ahí voy a sacar dinero. No, 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 no. Si tu corazón está sobre eso, estás totalmente equivocado. Porque eso, es más, hasta Dios lo condena. Entonces, nunca vas a obtener nada porque tu corazón está sobre eso. No, al contrario, tienes de ser humilde y de esperar en Dios. Si Dios te quiere dar, Él te va a dar. No vas a tener que robar, ni saquear, ni hacer nada. Tú vas a recibir de parte de Dios y Dios va a enviar gente que te va a bendecir, va a enviar gente que te va a dar y sin necesidad que tú estés haciendo nada por codicia. Eso sí, entonces debes sacarlo de tu corazón. La codicia es lo que no debe de haber en el corazón de aquel que está siendo llamado o que quiere ser llamado o que ya incluso, ¿verdad? Está en el llamado, no debe haber codicia. ¿Ok? Cuarto punto, cuarto punto, tener el poder. Ahí en Lucas capítulo 22, del verso 23 al 26 nos habla que los discípulos tuvieron una discusión, tuvieron una disputa ahí entre quién iba a ser el mayor, quién iba a quedar en lugar de Jesús. Entonces el Señor les dice, ¿verdad? Ahí en el versículo, Lucas capítulo 22, del verso 23 al 26, al final Jesús les dice en el verso 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Fíjense qué importante es esto. Totalmente opuesta a la enseñanza del mundo, ¿no? Que nos dice, pues si quieres el poder, tienes que pasar sobre todo y sobre todos, ¿no? Y pues tienes que ver y ser ambicioso, y tienes que, pues ahora sí que si alguien te estorba, eliminarlo y cosas así que nos enseñan en el mundo. Pero, ¿qué dijo Jesús? No, aquí no va a ser como en el mundo, que allá se enseñorean y aquí quieren ejercer y quieren ser llamados grandes y todo. No, aquí va a ser porque son los más sencillos, los más humildes, porque realmente tienen esa humildad. Y eso, el que quiera ser grande, dice, va a ser el más pequeño. Aquí no va a haber cuestión de poder, aquí a ver quién es el más poderoso, ¿no? Aquí, ¿quieres ser grande? Ok, entonces sirve a todos los demás. Y después de que sirvas, entonces ya vemos. Incluso el mismo Señor Jesús lo dijo en un ejemplo, ¿no? De vida, un ejemplo que se les puso a los discípulos cuando dice que se puso la toalla y se agarró un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro dijo, no, 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 ¿cómo vas a hacer eso? No, yo no permito que me laves, no, o sea, ¿cómo crees, no? Tú eres nuestro líder, nuestro apóstol, nuestro profeta, nuestro evangelista, nuestro pastor, nuestro maestro, ¿cómo vamos a permitir eso? Pero Jesús, ¿qué le dijo? No, Pedro, esto es así para que yo les voy a enseñar que si yo siendo su Señor, su Maestro, les he lavado los pies, ¿cuánto más ustedes deben de hacerlo con esa? Porque ¿qué clase le estaba dando el Señor ahí? Una clase de humildad, una clase de sencillez. Hoy día los apóstoles, los grandes profetas, los grandes maestros, pastores, no quieren ya que ni los toquen, que ni los agarren, ya que ni los vean casi, casi, ¿no? Y eso es algo terrible, porque pues no debe ser así, o sea, no sé quién les enseñó eso, no sé qué Biblia usan ellos, ¿no? Porque realmente la Biblia es clara, decir, no, aquí no vas a ser como en el mundo, que es el famoso, internacional, poderoso, acá no, acá quieres ser el más poderoso, el más fuerte, el mayor, ok, pues ponte a servir, ponte a ser servidor de todos los demás, ponte a ser humilde, lávale los pies a los demás para que aprendas lo que es la humildad,
la sencillez que debe de haber en aquel que es llamado, en aquel que quiere ser llamado y en aquel que ha sido llamado también. Incluso eso es lo que debe de haber. No desear tener poder, sino desear ser servidor, desear servir a los demás y desear ser un hombre o una mujer que realmente esté dispuesto a darse a los demás y no que los demás se den a él. Eso es algo muy importante. Mucho cuidado con el poder, porque el poder, hermanos, es algo tremendo. Cuando alguien tiene poder, puede ser cosas muy buenas, muy grandes, pero también cosas muy malas. Así es de que hay que tener mucho cuidado con esto en el nombre del Señor. Ok, el quinto punto, no ser soberbio, no lugar a la soberbia. Y ahí en Tito capítulo 1, verso 7, vamos a leer este último versículo, Tito 1, 7, dice así, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No voy a tocar lo de codiciosos de ganancias deshonestas, pero también nos habla que no soberbio. Fíjense, es algo muy importante. ¿Cuántos siervos hermanos hoy día son unos tremendamente soberbios? Yo pues conozco a muchos, ¿verdad? Que son, bueno, tienen una soberbia pero impresionante, ¿no? O sea, más que a lo mejor ni un político, ni un presidente, ni gente que puede tiene todo el poder, ni a veces ni ese tipo de personas son así como muchos siervos de Dios, altivos, orgullosos, jactanciosos, arrogantes, pedantes. Qué terrible es esto, ¿no? Porque imagínense cómo va a ser eso en las cosas de Dios. Eso a veces ni en el mundo, ¿verdad? A veces la gente más rica es la más sencilla, la más humilde, y los que no tienen son los que se sienten, o sea, oh, como que no cabe, ¿verdad? Y se sienten como que tienen mucho dinero cuando no tienen nada. Bueno, qué triste es esto, ¿no? Bueno, en el mundo, pues, ¿qué se puede esperar? Pero en las cosas de Dios, en la iglesia, eso sí no debe suceder, jamás en la vida. El siervo de Dios no debe ser soberbio, debe de ser humilde, debe de ser sencillo, como dice la palabra, debe de ser una persona que pues ahora sí se dé al pueblo y viva por el pueblo y sea para el pueblo de Dios y no debe de ser una persona. Yo entiendo que a lo mejor cuando ya son siervos grandes que tienen congregaciones muy grandes con muchos miembros, pues es difícil a lo mejor tal vez saludar a todos, ¿no? Pero de alguna manera debe de haber un acercamiento. Yo el otro día platicaba con alguien y decía, digo, ¿tu apóstol cuántos? No, pues mi apóstol tiene 1000 iglesias y como 3000 pastores y no sé qué y no sé cuánto. Y yo le decía, ¿y ese apóstol de esos 3000 pastores, a cuántos crees que realmente conozca él, realmente? ¿Cuántos crees que él sepa siquiera cómo se llama? Sepa obviamente, mucho menos vas a ver sus necesidades, sus problemas y demás. O sea, a mí de qué me sirve decir, soy un apóstol y tengo 3000 pastores o 2000 o 1000 o 1500 si ni los conozco siquiera, si ni sé quiénes son, ni sé sus problemáticas, no sé nada de ellos. O sea, eso es totalmente una soberbia de decir, tengo 1000 iglesias, 500, 300 iglesias. Y esa es una soberbia terrible, de verdad. Yo me acuerdo que una vez fui a un lugar, un evento, que había líderes y lo primero que decía, ¿cuántos miembros tienes? ¿Cuántos miembros tienes? ¿Cuántos miembros tienes? No, yo tengo 200, yo 500, yo 600, yo 800, yo 50. Y a lo mejor el que tenía 20, 30 ya ni decía nada. No, pues ahí vamos echándole ganas, ¿verdad? Porque pues decir, imagínate que ellos ya tienen cuánta gente y yo decir que tengo 10, 15, pues imagínense. Eso es terrible, ¿no? Pero ahí, ¿de qué nos habla eso? Pura soberbia la cual no debe de haber en el que está siendo llamado, en el que, sobre todo tú que estás siendo llamado, que aspiras a un llamamiento, quita de tu corazón y pídele siempre a Dios que te quite todas estas cosas, que nunca vaya a haber en tu vida todo ese tipo de cuestiones. Así como empiezas, así tienes que finalizar, así tienes que ir caminando con humildad, con sencillez, con con esa característica, ¿verdad? De decir, pues voy a ser igual para el pueblo de bendición, porque así debe de ser. Así es de que, mis queridos, pues tengamos mucho cuidado con todo ese tipo de cuestiones, como hoy hemos visto el tema. Hay que tener cuidado, lo que no debe suceder, lo que no debe pasar en aquel que está siendo llamado, sobre todo, y en aquellos que ya han sido llamados. Mucho cuidado, mis queridos apóstoles, mis queridos profetas, evangelistas, pastores, maestros. Tengan mucho cuidado porque Dios nos ha llamado a ser siervos de Él y siervos humildes, siervos sencillos, siervos que no alardemos, que no queramos ser más que los demás o por eso hay que quitarlo del corazón, porque si no Dios va a tratar muy duramente con todos esos siervos que tienen en su corazón
ese tipo de cuestiones. Bueno, pues aquí acabamos la clase de hoy. Esperemos haya sido de mucha, mucha bendición. Ok, iniciamos la tarea. La tarea para esta ocasión respecto a esta clase, pues vamos a tomar dos ejemplos que tengan todas estas cosas que no deberían de haber sucedido. Vamos a tomar dos ejemplos de la palabra, vamos a encontrar varios que tenían todo ese tipo de cualidades. Vamos a encontrar varios, así es de que solamente descárteme a Judas porque sí ya se los di, ¿ok? Ya de ahí en fuera hay muchos ejemplos ahí en la Biblia de personas que fueron llamados o tuvieron un llamado o iban a ser llamados y pues desafortunadamente les ganó ese tipo de cuestiones. Entonces yo quiero que me entreguen dos personajes, la tarea de esta clase va a ser esa, dos personajes que tuvieron desgraciadamente, les sucedió este tipo de cuestiones. Entonces espero que me entreguen sus tareas. Recuerden que las tareas se deben entregar de martes a máximo el viernes y háganla en su cuaderno, bien hechecita, con letra bonita. Si usted no tiene letra bonita, pues incluso entonces haga la máquina o en computadora y imprímala y vaya guardando las hojas para que vaya llevando bien en orden su tarea. Así es de que voy a revisar después. Ya revisé dos libretas por ahí. Me dio mucho gusto porque son libretas bonitas, están bien sus apuntes. Yo les comentaba que apunten primero en una hoja, no algo, y ya después pasen a una libreta bien bonito, llévense su tiempo para que pues ahora sí que lo hagan bien. Y la tarea igual, de la misma manera, háganla en la parte de atrás de la hoja, ahí mismo en la libreta. No quiero aparte hojitas, que me estén dando hojitas por aquí, hojitas por allá. Quiero bien todo en orden, ¿ok? Porque vamos a estar ya supervisando las libretas. Voy a estar llamando a cada uno, en lo particular, dos, tres, para que me traigan su libreta, revisárselas y se les va a calificar también eso. Entonces, mis hermanos, pues espero que sigan siendo bendecidos, cuídense mucho, les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones y seguimos en contacto. Escríbanos ahí por Facebook Messenger o bien por el WhatsApp. Puede escribirnos, saludarnos, comentarnos. Adelante, estaremos recibiendo todas sus aportaciones. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y muchas bendiciones. Adelante.